Oportunidad de poder compartir con ustedes un poco acerca de una investigación que todavía está en proceso, pues, sobre una etnia de las varias que poblaron el actual territorio conocido como El Salvador. Bueno, los chortís, digo, es una etnia que forma parte de los antiguos maya quiché, las distintas etnias que poblaron lo que se conoce como Mesoamérica, el área más o menos comprendida como la Centroamérica actual, pero que no corresponde realmente a los límites geopolíticos actuales, sino, digamos, desde el altiplano centro-sur de México hasta una parte de Nicaragua, algunos dicen que Costa Rica, e incluso algunos vestigios topónimos se encuentran en Panamá, pero el área delimitada, digamos, hasta la actual Nicaragua. Estos fueron constructores de una gran civilización, la conocida como Copán, que es, digamos, fue la capital, la metrópolis, pues, de los chortís. Copán ha sido registrado en la historia, pues, desde el siglo XVI, y algunos lo traducen como puente, como el Copal, que significa, pues, eso, precisamente, puente. Fue un viajero, un investigador y explorador también, el que por primera vez refiere al Copán. La etimología, algunos lo traducen como enrollado o enroscado. Aquí hay variantes, pues, en cuanto en acuerdo en cuanto a los significados etimológicos de los topónimos. Algunos también dicen que fue llamada primero Oswiti, que significa tres raíces, y que estos fueron, pues, los propios mayas quienes lo llamaron así. Desde el área, digamos, que fue poblada por los chortís, se extiende desde el oriente del río Motagua en Guatemala hasta el Golfo de Honduras en el norte, y en el oeste, el este, por el río Ulúa en la región de Honduras. En nuestro país, los chortís también poblaron el Alto Lempa y la zona, digamos, colindante con lo que es el lago Huija. El vocablo chortí, que tiene distintas acepciones en su escritura, como chorti, chortí, chortí, también en algunas zonas de Guatemala es conocido como chan, cholan, manchan, mayan, xeltaltlan, y está emparentado, pues, con el idioma chortí, que es se le llama etónimo de la paya, o sea, la lengua de los apay, que era realmente la lengua de los chortí. Aquí hay cierta confusión cuando se habla del chortí como etnia y como lengua, pues la lengua realmente era el apay, y apaya quiere decir lengua de los chortís, pues, es un autónimo, se le llama. Diego de Landa, uno de los cronistas primeros que viene durante la época temprana de la conquista, pues, y de la colonia, dice que ya en el Yucatán, la zona norte, pues, de Guatemala y sur oriental, digamos, de México, se extendía el apay, o sea que era una lengua extendida, pues, por buena parte de la zona maya centroamericana actual. Etimológicamente,
se compone de dos vocablos, chor, que significa milpa, y ti, boca, labio, orilla. Algunos le dan la significación de lengua de milperos o lengua de los milperos. También se le traduce como orilla de la milpa o boca de la milpa. Aquí habría que decir algo. Bueno, el chortí o apay está entroncado con el chontal y el chol, que era la lengua en que está escrita, digamos, la mayor parte de la iconografía de las ruinas mayas, digamos, en Copán. Y es como procedente de dos vertientes en que se divide la lengua durante las migraciones de los antiguos no quiero decir, los migrantes que vienen, digamos, de las antiguas oleadas que siguen, según la tradición, la leyenda y algo de la historia, pues al fundador Topiltzin Actil, del que hablaremos más adelante. El chortí es una de las dos vertientes, pues, en que se dividen estas lenguas, debido a las migraciones en que se da este flujo de antiguos poblantes. Designa, como decía, es un autónimo que designa tanto a la lengua como a la etnia que le habla, y era procedente, pues, de dos vertientes, por un lado, de la zona del Tabasco y de los choles chiapanecos en México. Hablar de los chortís es meterse, digamos, en un embrollo en el tiempo, pues, porque se encuentra muy difusa la referencia que podamos encontrar de ellos, sobre todo en nuestro país. No hay autoconocimiento, autorreconocimiento, pues, de la etnia prácticamente en ningún espacio geográfico de nuestro país que fue poblado por ellos. Y Diego de Landa se refiere a ellos como chontales, al igual que se refiere a los demás grupos étnicos que no pertenecen a las lenguas o a las etnias náhuatl. De más decir, pues, que al igual que las distintas civilizaciones o culturas que poblaron el área, los chortís, aunque no tenemos en la actualidad mayor referencia de escritura, más que la que el mismo Diego de Landa consigna de haber tenido en su poder un códice que él llama un Popet Jaun o libro de consejo. Es de suponer, pues, que con el desarrollo, digamos, intelectual que ellos lograron, su sabiduría fue consignada, pues, de manera escrita en antiguos códices, pues, pero hay que considerar, digamos, la acción depredadora del colonizador español, entre otros el propio Diego de Landa y el otro sacerdote que se jactaban de haber destruido centenares, millares quizá de códices antiguos, pues, de los cuales apenas unos cuantos sobrevivieron, pues, entre ellos nuestro famoso Popol Vuh, o Popbuh, como le llaman otros. Fueron hombres o, bueno, una cultura que logró un nivel de abstracción tal que los ubicaron como los mayores y quizá perfectos astrónomos de la antigüedad, pues, quienes descubrieron incluso pues, el cero antes que los griegos, digo, que los árabes, que los hindúes, que otras culturas. Su nivel de abstracción, pues, fue tal que los sitúa como los astrónomos quizás más perfectos, pues, de la antigüedad, como decía. Aunque no hay referencias más que una, pues, como decía, del cronista Diego de Palacios. Es de suponer, repito, que su conocimiento quedó plasmado en desaparecidos documentos. Y también
su conocimiento, su estructura, su pensamiento, su mitología, su cosmovisión es compartida pues, con los demás grupos mayas. Esto lo refiere el gran mayista, precisamente Rafael Giró, quien asegura que para seguir la mitología Chirtí, pues es lo mismo que la del Popol Vuh. Entonces hay pequeñas variantes pues, en la práctica, digamos, en cuanto a rituales, que todavía en Honduras y en Guatemala pueden percibirse, pues, sobre todo en el culto agrario que todavía practican en algunos lugares de Honduras, principalmente la zona de Ocotepeque, por ejemplo, con la celebración que hacen del llamado Siquín o la comida de los muertos, que es una práctica que aquí todavía en algunos lugares se realizaba hasta hace corto tiempo. Llevar, digamos, el ayote en miel, como se le llama, a la tumba viene de raíces pues muy profundas, muy antiguas, y los chortís pues eran practicantes de ella y siguen siéndolo pues en aquellos lugares como Guatemala, Honduras, donde todavía tienen fuerte presencia o en procesos pues, de recuperación. La historia, repitiendo sobre los orígenes, parten en buena medida desde el siglo XI. Hay variaciones, digamos, cronológicas según diversos autores, pero a la caída de la Tula o Tulán o Tolan en el Anáhuac, hacia el 1200, el reputado fundador de nuestro Cuscatlán o Cuscatán, como se quiera llamar, Topitzil Axil Seacatl, llamado también Quetzalcóatl, Naxil, Naxit, Tipolponqui, y tiene otros nombres también, digamos, en distintas regiones del área mesoamericana, donde se le consideró como su máximo epónimo, como se le puede decir, su personaje mayor en cuanto a historia y cosmovisión misma. Él, se dice, condujo a la gente hacia el Huehuetlapayan, la vieja Tlapala, la Tierra Roja, también conocida como Huenclato, Chiquimula. Este es el lugar de origen de los antepasados. En la tradición, en la leyenda, en la historia del México antiguo, se habla pues del retorno de Topiltzin Quetzalcóatl o Topiltzin Seacatl, como se le llame, desde la Tula mítica en búsqueda de la tierra de sus antepasados, que era la Huehuetlapalan. Este Huehuetlapalan está asociada con el Tilantlapalan, o sea, la tierra mítica del antepasado, asociada al Tilantlapalan, que en su cosmovisión era la tierra, digamos, a donde, un topos utópico, digamos, o valga la redundancia, pues, un lugar sin lugar, en donde era el ansia de estar ahí después de la muerte, era como nuestro paraíso, pues, al que ansiamos estar, al que ansiamos llegar después de nuestra muerte. Pues. Entonces, el Tilantlapalan, la tierra del rojo y el negro, simboliza también la sabiduría. El rojo y el negro era la tinta y por lo tanto era la manera de plasmar todo el conocimiento y la sabiduría. Y se expresaba a través de esos colores, del rojo y el negro, en donde podía expresarse, digamos, todo el acervo cultural y científico, digamos, de esta gente. Era, pues, como decía, un lugar o un estado profundamente deseado, a semejanza de nuestro paraíso, pues, era el lugar al que las almas van, aquellas que han aprendido a vivir sin la carne de sus cuerpos. Así como se nos predica a nosotros, pues, la mortificación, la austeridad, la abstinencia, es decir, sacrificar el cuerpo para depurar el alma. Entonces, este personaje, Topiltzin Axil, se dice, fue quien encabezó las marchas o las migraciones de los pipiles desde la mítica Tula
hasta el Huehuetlapalan. Y se dice que fue el fundador pues, de nuestro conocido como señorío, cacicazgo, qué sé yo, Cuxcatan, en el siglo XI, como decía. La leyenda sitúa pues, este Huehuetlapalan en la región del lago de Huija. Sobre todo el historiador Jorge Lardé Larín y su padre también Jorge Lardé ubican el Huehuetlapalan en esta región, aparte también de que en algunos textos poéticos como el retorno del héroe o el regreso del héroe del gran Francisco Gavidia y otro poeta también contemporáneo de Gavidia, Armando Rodríguez Portillo, abordan, digamos, el tema mítico del Huehuetlapalan y lo ubican en la región esta de Huija. La leyenda habla de que fue del lago precisamente de donde brota, de donde emerge o surge Quetzalcóatl y Cihuahuetl, bueno, la pareja creadora que brotan o surgen pues de las aguas del lago de Huija y desde ahí pues expanden su cultura hacia el altiplano y luego el Topiltzin regresa en búsqueda de la tierra de sus antepasados, la tierra del rojo y el negro. Y esto pues se encuentra referido en poesía azteca, en cronistas, en diversos documentos pues de que hablan de que el retorno del héroe, como dice Gavidia, el retorno de Topiltzin es hacia el oriente, hacia la tierra de sus antepasados. Y Armando Rodríguez lo dice, pues junto al lago de Huija se alzó un templo magnífico donde hoy solo es piedra, refiere la antigua leyenda, la oscura lengua del jeroglífico. O sea, la poesía, la literatura recoge el mito también. Bueno, el mito dice que después de fundar algunos señoríos como Mita o Mitlan en Guatemala, Izalco, Izalco, como se llama Izalco, Apaneca, no recuerdo qué otros señoríos, funda el Copán. Y también en esa zona, después de haber hecho eso, fundado esos lugares y de haber nominado en su éxodo todos los pueblos por donde pasó, Topiltzin cae enfermo y muere. Su cuerpo es quemado y se convierte en Venus, en Ixtamanero. Veamos aquí en este mapa las rutas, digamos, de migración que fueron, digamos, desde el área central de México hasta la región de Copán en Centroamérica, Guatemala. Pero también otras rutas toltecas fundaron en la parte norte también de Yucatán otras ciudades como Chichén Itzá. Chofrá Rivas, el gran poeta, antropólogo y abogado, también en su poema Los Nietos del Jaguar alude a estas míticas migraciones y en su famoso poema Los Nietos del Jaguar lo refiere con estos versos donde dice que también anduvimos errante entre pueblos hostiles, luchamos y nos abrimos paso a golpe de macana, a piedra y puños, a mordisco, a uña, batallamos con grandes ejércitos, arenas enemigas nos cortaron el paso, siniestras aguas quisieron detenernos, vencimos, siempre vencimos. Ha sido, digamos, como la tónica pues, del pipil desde sus orígenes, ¿no? Veamos aquí en este mapa las zonas, digamos, de expansión del imperio azteca. Desde pues, tiempos antiguos, los aztecas vinieron en migraciones, las primeras que desde el mítico Aztlán, que habría que remontarse mucho en la geografía y en el tiempo atrás, pero fundan Tula desde el norte y en luchas internas que tienen, pues llegan a Tenochtitlan, de donde se originan las migraciones que alcanzan hasta el área, digamos, de Nicaragua
Incluso en Costa Rica encontramos vestigios nahuas como el Guanacaste, por ejemplo. Entonces el imperio pues mexicano se extendió sus dominios en una buena zona pues, del área mesoamericana hasta Nicaragua, Costa Rica y todo. Estas migraciones podemos graficarlas en este mapa, en donde en la zona punteada encontramos una diversidad de topónimos comunes que se repiten en toda esa zona, lo cual pues ha tomado como indicador de las migraciones ocurridas en estos tiempos prehispánicos, pues. Y recordemos pues que el marchante, el migrante, va asentándose a veces en el camino y para rememorar su procedencia, pues nomina los nuevos topos con los nombres de los lugares de su procedencia. Entonces, esa zona punteada, pues más o menos ilustra la zona en donde la toponimia revela esas migraciones, ya hayan sido económicas, militares o qué sé yo, de comercio también, que ocurrieron en toda esta área. Aquí, por ejemplo, tenemos un listado de cerca de unos 100 topónimos, o sea, cerca de 100 nombres de lugares que pertenecen a nuestro país, pero que se encuentran en toda esa área que les decía punteada, de Centroamérica o Mesoamérica. Nombres tan comunes para nosotros como Cuscatlán, como Acajutla, Comalapa, Chinameca, Iztapa, Quezaltepec, Huanchimalco, Tenancingo, Teotepec, lo encontramos pues a lo largo de esas rutas de migración desde México a Costa Rica. Y bueno, y aunque les parezca increíble, hasta en Perú hay presencia náhuatl, porque hubo también contacto entre los pipiles y los peruanos, pues esto ya digamos después en la época de la conquista, cuando los españoles, Alvarado sobre todo, pues lleva gente de estos lares al Perú. Entonces allá en el Perú hay un tequetepe, por ejemplo, pues que es un nombre náhuatl, y es como un fósil que ha quedado ahí de aquellos tiempos en que la presencia pipil también fue allá por obra y gracia de Alvarado. Centroamérica, lo que es la actual Centroamérica, es un mosaico de etnias. Aquí podemos ver las zonas graficadas ahí, las distintas etnias que poblaron lo que es el área centroamericana. O sea, que no era un territorio despoblado, pues, sino que había mucha población al momento de la irrupción de la conquista. En nuestro país, por ejemplo, como dije, fue Topilzin, el Axitl, el fundador, y a la llegada de los españoles se dice también que por lo menos había unos 7 cacicazgos principales que formaban parte del cacicazgo mayor de Cuscatlán, que era Izalco, Apaneca, Huachapán, Huacotecti, Iztepetl o Iztepeque, Apastepec y Tehuacán. Tehuacán con la salvedad de que es una etnia nonoalca, pues, pero bajo el ámbito, digamos, o la égida de los pipiles. Estas, digamos, son como las principales etnias que habitaban el señorío de Cuscatlán, que es el área, digamos, delimitada por el curso del Alto Lempa y todo lo que circunscribe la zona centro-occidental de El Salvador. Entonces, aparte de los pipiles, en el occidente teníamos los mayas pocomames y los xintas en la zona de Atiquizaya, Chalchuapa, para allá, después de los pocomames. Este mapa nos muestra, digamos, la distribución etnolingüística del territorio nuestro a la llegada de los españoles. Tenemos por lo menos
unas 8 divisiones que puede hacer de las distintas etnias, pues los mijes o miches que habitaban esta zona occidental de lo que es el actual departamento de Aguachapán, los Pocomames, esta zona entre Aguachapán y Santana, los Chortís, una zona intermedia aquí entre Chalatenango y Santana, y los Pipiles, la mayor parte, digamos, como el 50%, unos 10.000 kilómetros cuadrados, que eran, digamos, territorio pipil, los Lencas, la mayor parte del territorio oriental, y enclaves, digamos, de Ulúas y Chorotegas que tenemos en el occidente, como principales etnias, digamos, que habitaban el territorio nuestro, pues a la llegada del español. Entre la verdad y la imaginación de la historia y del mito, pues, se ha recogido por medio de Domingo Juarros, un cronista colonial, la mención de al menos unos 4 o 5 caciques, digamos, por ponerle el concepto, que gobernaron El Salvador precolombino, digamos. El primero que menciona Juarros es Coachimichin o Coachimicín, que gobernaba antes de la invasión española y fue destronado y ejecutado por los sacerdotes. Tutecotzimit, que era sucesor del anterior y que restauró el sistema hereditario. Había habido antes pleitos, pues, por la sucesión, si iba a ser lineal o por elección. Pilcuasimit, Tonaltut y Atlacat, que es quizá del que puede decirse que linda más entre el mito y la leyenda, pues, porque es un personaje apócrifo, pues. El Atlacat era más bien un título honorífico, era el señor de las aguas, el señor del mando, el señor del bastón, digamos, y como tal era un título honorífico que no solamente un hombre lo detentaba, pues, sino había distintos atlacates o atacates en distintas comunidades. Y el término procede de una confusión del abate Rocío de Borbó, pues, cuando habla de los panatacates, los habitantes, digamos, de Escuintla, a los que invade Alvarado en una de sus famosas entradas en la llamada Iscuintla, el Iscuintlán en Guatemala. Luego hay mucha confusión sobre la tonal, y el mito, la leyenda, el invento ha dicho que ha sido él quien flechó a Alvarado, cuando de eso no hay ninguna evidencia, pues no hay. Pero Atonal aparece como un personaje histórico en los anales cachiqueles, me parece, hacia el siglo XVI aparece un Juan Atonal. O sea, Atonal era más bien un linaje perteneciente a los Toj de Guatemala, y aparece en la zona Pipil, de Escuintla y Aguachapán, que se llama esa zona. Recordemos que las fronteras actuales son divisiones geopolíticas modernas, pues. O sea, en el pasado, pues, no existían estas fronteras, y los atonales eran poblantes, pues, de esa zona de nuestro occidente y del suroriente guatemalteco, pues. Entonces aparece este Juan Atonal como un líder rebelde que en el siglo XVI se rebela contra la autoridad española, pues. Entonces, a lo mejor Rocío Borbó escuchó esa versión y confunde, pues, a los atlacates, a los atacates o a panatacat, a los atacates que llama Alvarado, con el atonal o el linaje de los atonales, pues. Sobre la atlacata hay, bueno, mucho que desplumar, digamos, pues, porque habría que investigar un poco más, y correspondería precisamente a los investigadores hacer esto. Este proceso, digamos, de migraciones fue largo, pues, fue de siglos. O sea, al igual que en la actualidad, pues, las migraciones ya ahorita tienen, ¿cuántos años? Y quizá yo creo que comenzaron como en los 50 o del siglo pasado, pues. Es decir, vamos casi un siglo de migraciones y continuará, pues. Entonces, ese mismo proceso se dio del norte al sur, pues. Y Chofré Rivas lo dice, pues,
años, años, años caminando, 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 y en eso estamos todavía. Muchos quedan en el camino, algunos logran retornar y otros, bueno, logran llegar. En ese largo proceso, en esas, digamos, migraciones que fueron por oleadas, que fueron estableciéndose paulatinamente, pues, algunas por medio del comercio, pues, los famosos pochtecas, que eran los comerciantes, llegaban, iban como abriendo cabezas de playa, digamos, o avanzadas, se establecían, y luego, pues, iban formando comunidades, y como eran, digamos, gente más militarista, digamos, los nahuas, pipiles, tenían la supremacía del arco y la flecha, que era una gran ventaja sobre las demás etnias, pues lograron irse imponiendo, no solamente militarmente, pues, sino económicamente, políticamente, culturalmente, y fueron desplazando sobre todo a los chortís hacia el norte, pues. De esta zona, digamos, de lo que es el trifinio actual, que se le conoce el trifinio actual, fueron desplazados hacia el norte. Los chortis, por ejemplo, los chortís fundan en Honduras Camotán, Jocotán, y los Pocomán, al empuje de los pipiles, fundan en Guatemala el Jocotán. Entonces, son desplazados por los pipiles en ese largo proceso de siglos, pues. Entonces, la nahuatización, o el efecto, digamos, más visible, aparte de lo étnico, pues, porque la etnia se funden también, pero se expresa principalmente en la nahuatización de las regiones conquistadas, pues. Ellos imponen su lengua, lo mismo que ocurrió con los españoles al llegar acá, porque imponen su lengua, y en ese proceso de dominio militar, económico, político, cultural, funden también su lengua, y resulta una variante, digamos, que este historiador que les decía, cronista, García Diego de Palacio, llama Tlacasebasteca, y el monseñor Cortés y Larraz, en visitas que él hacía a sus parroquias, se encuentra con esa lengua, pero él la llama Alahuilac, siendo al parecer la misma lengua, pues que era resultado de la fusión del náhuatl, de los nahuas pipiles, con el chortí o el apay, que era la lengua de los chortís. Entonces a esa lengua le llama Alahuilac, que estaba también emparentada con la lengua Alahuilac, con la lengua que se hablaba, digamos, en este pueblo de San Agustín, Acahuastlán, en Guatemala. Hay un parentesco, pues, en las lenguas de los chortís con este pueblo de Guatemala. Los chortís, como todos los, digamos, más grupos de mesoamericanos o prehispánicos que poblaron esta tierra, sufrieron también el mismo proceso destructivo del colonizador, pues. Y hacia 1530, digamos, los conquistadores estos de Pedro Hernando de Chávez y Pedro Malín logran vencerlo, pues, en la zona norte de Chalatenango. A la vez, digamos, allá en la zona de Copán, el Galel Copán es derrotado, y digamos que con eso, pues, sucumben los chortís en nuestro pueblo. Ya digamos en 1790 por ahí, este fraile irlandés Thomas Gage refería que los chortís vivían en los montes Chalutales, llama a los montes de la zona norte de Chalatenango, pues, y dice que vivían en condiciones infrahumanas. Esto pocos años después ya durante la colonia.
igualmente Cortés y Larraz, que es ¿cómo se llama? Un clérigo, un monseñor, un obispo, pues que anda visitando sus parroquias, confirma pues lo dicho por Gage, de que los chortís vivían en condiciones sumamente empobrecidas y andaban en suma desnudez. Refiere Cortés y Larraz apenas ya unas 27, unas 200, 300 familias que habitaban en algunos lugares como Citalá y Tejutla principalmente, otras referidas, confinadas, digamos, a hacienda. Esto muestra ya, digamos, el despojo, pues, a que han sido sometidos los chortís y la sumisión de su mano de obra, pues, a las labores digamos, de las haciendas. Cortés y Larraz, al referirse a ellos, dice que eran naturales, dóciles, atentos y bien educados, quien que hablaban y entendían el castellano, aún corría entre ellos como materna la lengua chortí o apaya. Sin embargo, el coronel Juan Galindo, que era un irlandés y medio español irlandés, refiere de que los indígenas, que él ha recogido una versión en Camotán, allá en Honduras, de que los indígenas de la nación chortí eran emigrados de Talchualuya, cerca de Tejutla. Actualmente Talchualuya es un cantón del municipio de La Reina, en Chalatenango. Entonces se supone que de ahí fueron expulsados pues hacia el norte los chortís. Bueno, contrario a lo que pudiera parecer de que pudiéramos encontrar chortí en la zona de Chalatenango por haber sido el asiento de ellos, vemos que la mayor parte de la toponimia pertenece más bien al náhuatl y al potón, o sea, de chortís o apay, que era su lengua, prácticamente no se encuentran más que unos cuantos, como por ejemplo en Santa Ana apenas encontramos Metapán, Huija, Angue, Anyatú, Atempa, Mazagua, Ostú, Texistepeque, como topónimos que pertenecieron o pertenecen a la que fue aquella lengua. En Chalatenango, Zacualpa, Cayahuanca, Jupú, Lapoy, Xuntrún, Talchualuya, Tihuascán, Tontol, Chután, Cambulasco, Tichal y Pinchán. Son todos los topónimos que han pervivido desde siempre, pues, y que ahí están como testigos, pues, de la presencia de aquella etnia que ha sido desvanecida totalmente de la memoria histórica nuestra. Hay algo que quiero destacar de Chalatenango y de la zona esta del Trifinio. Resulta que allí, en esta zona de acá, de Chalatenango y el Trifinio, es donde se concentra la mayor parte de topónimos o el topónimo teocinte, que es el maíz de Dios, el maíz sagrado, qué sé yo. En Chorti, por ejemplo, es el narmut, pájaro maíz, maíz de Dios. ¿Qué pasa con el teocinte? El teocinte es considerado como el maíz primigenio, pues. En México se considera que, y ha habido, conocido alguna tesis doctoral sobre el origen del maíz, y se adjudican, digamos, la procedencia del maíz a México, en Tozcatlan precisamente, en Puebla. Pero pasa que no hay un lugar en Mesoamérica en donde el topónimo teocintes se repita tanto como en Chalatenango. Encontramos por lo menos 13 topónimos que aluden a teocinte en el departamento de Chalatenango. Entonces, si asociamos este hecho de la recurrencia del topónimo con el significado de la lengua chortí, lengua de los milperos, pudiéramos inferir que los chortí fueron los domesticadores del maíz. Aparte de que en las cercanías tenemos al cerro de nuestra carne, el Tonacatepec o Tonacatepeque. Entonces, aquí habría que investigar un poco, los antropólogos, qué sé yo, lo que les corresponda investigar esto, pues, pero llama la atención esa, pues, la recurrencia del topónimo teocinte como posible cuna del maíz. También
tiene una gran importancia, pues la zona esta Chortí, porque en el pasado, pues hubo una ruta que conectaba desde Copán desde Copán, pasando por Arcatao, Cesori, Quelepa, Olomega, hasta Punta Chiquirín, donde se han encontrado vestigios arqueológicos procedentes de Copán. O sea, una ruta, pues, la ruta Copán-Chiquirín. Sobre todo los japoneses que están en proyectos de investigación arqueológica aquí han hecho esos estudios. En Guatemala, bueno, es una lengua vigente todavía. Tienen radio y centros comunitarios, es una lengua viva, hablada por millares todavía. En Honduras, bueno, también está revitalizándose, pues, y son ya millares los hablantes de Chortí. Sin embargo, en nuestro país, como decía antes, no existe ni siquiera memoria, pues, ya de esta etnia, y Lardén Larín lo daba por extinguido. Hacia 1940 él decía que ya había sido extinguido por lo menos a mitad del siglo XIX. Aprovechar aquí este momento nomás para hacer, digamos, la reflexión, el pedido a quienes corresponda, pues, de buscar conjuntar esfuerzos multidisciplinarios para tratar de bucear más en el tiempo, en la historia, tratando de saber quiénes fueron estos antepasados nuestros, pues vinculados, como dije, a la construcción de la gran civilización de Maya Copán. Pues. Hay que conocer, pues, sus creencias, sus costumbres, estudiarlas, saber qué fueron, cuál es la cosmovisión completa de esta etnia, pues, sobre todo, pues, cuáles fueron sus formas de vida, todo el contorno, su hábitat, su costumbre, es decir, buscar realmente cuál fue la historia y el final de esta etnia que, pues, como dije al principio, poco conocida y poco estudiada aquí entre nosotros. Aquí nomás yo presento, digamos, aspectos técnicos de la lengua chortí, esto por si a alguien le interesa, pues. El alfabeto consta de 25 letras, pues sí, hay algunas reglas que se dan ahí sobre el uso pronominal y todo para tratar de rescatar alguno del léxico y ver si es posible todavía institucionalmente, no sé, hacer gestiones con Guatemala y Honduras, en donde, como decía, es lengua viva, y ver si es posible a través de el léxico que todavía se ha logrado rescatar, gracias principalmente al historiador Jorge Lardé, quien en sus obras de toponimia del Salvador hace un rescate bastante extenso de léxico o vocabulario apayo chortí. Entonces, aquí con esto, pues, concluiría dejando, pues, la inquietud, pues, de que los posibles investigadores puedan ahondar más en el conocimiento de esta etnia nuestra, que en el pasado, pues, lograron, pues, desarrollo tan grande como la arquitectura y la astronomía, sobre todo. Entonces, quiero concluir con esto, pues, agradeciendo a Consejo, al foro permanente, pues, de conferencias a través de Roger Lindo, la presencia de ustedes también y la paciencia, pues, de haber aguantado, digamos, el rollo que he tratado de transmitirles. Muchas gracias.